Muy bien, a ver. Buen día a todos. Vamos a iniciar entonces la primera parte de divertículos, ¿verdad? La complicación más frecuente es la inflamación, que es la diverticulitis. Por eso que nuestro título es diverticulitis. Pero vamos a una introducción, ¿está bien? Espero que hayan mirado, no sé si miraron los vídeos de la resolución de cuestión. Tenemos de abdomen agudo, de apendicitis y de peritonitis. Son 3 resoluciones de Revalli y Conarem. No sé si llegó a oídos de todos, pero el examen parcial y final, si seguimos todos juntos ahora, será así como está ahí, ¿está bien? Así como estamos enfocando, ¿verdad? Claro, no voy a colocar así en portugués, copiar y pegar, no voy a poder, ¿verdad? Tenemos que hacer un examen en español, eso sí, pero va a ser, digamos, una copia de ese, ¿verdad? Una copia, la idea central va a estar ahí, la respuesta tal vez sea igual, pero voy a tener que modificar un poco para adaptar. Entonces, aquel alumno que está oyendo los cuestionarios, cómo se resuelve, yo creo que no va a tener problema en el examen. Ese va a ser nuestro enfoque. Entonces les recomiendo que vean, ¿verdad? Por lo menos antes del parcial, después que puedan repasar. Muy bien. Entonces vamos a iniciar ahora con divertículos. Como les digo, si vamos bien, podemos dar 2 temas hoy, ¿está bien? Podemos dar después abdomen agudo obstructivo ya también. Entonces ya liquidamos ya. Próxima semana ya damos abdomen agudo hemorrágico y así. Podemos ir avanzando. Yo creo que vamos a poder. Bueno, vamos a avanzar. Diverticulitis, un tema. Hoy acá, esta imagen, no sé si muchos ya oyeron hablar, ya vieron, seguro, una patología frecuente también, ¿verdad? Acá se ve, como pueden ver, en esta primera imagen ya estamos viendo muchas cosas. Nuestro colon aquí, miren dónde se presenta más frecuentemente, en colon sigmoide, vamos a ir mirando. Esto es una imagen de endoscopía, por cierto, una buenísima especialidad desde mi punto de vista, ¿verdad? No sé, cada uno va a elegir lo que quiere en el día de mañana, pero el área de gastroenterología, coloproctología son áreas que tienen mucha recurrencia, muchos casos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos se relaciona con la mala dieta, ¿verdad? Una dieta pobre en fibras, pobre en fruta, verduras, ¿verdad? Por eso algunos denominan inclusive la diverticulitis una enfermedad de la civilización, le dicen. O sea, una enfermedad nueva que va viniendo con nuestros hábitos, ¿verdad? Con nuestros hábitos y lastimosamente a veces malos hábitos, ¿verdad? Nadie quiere comer mal, nadie quiere, pero a veces por la correría, por el trabajo, ir, venir, no nos queda otra que comer un hamburguer, una hamburguesa, una pizza por ahí, ¿verdad? Es lo que hay a veces, pero no sería una excusa. Igual podemos comer bien, igual podemos. Solo que tenemos que organizarnos más. No sé si vamos en un plantón o en un lugar, llevar la comida. Siempre hay una alternativa. Siempre hay una alternativa. Bueno, vamos a comer. Disculpen, por favor, me están llamando del hospital. Un minuto, no sé. Hoy no es mi día de plantón. Un ratito. Un ratito, pues disculpen. No sé si se confundieron. Un ratito, un ratito. Hola. Hola. Un minuto, disculpen, por favor. ¿Hoy qué día es? Hoy es quinta. Disculpen, por favor. Sí, ¿qué pasó? No. El cambio fue solamente verbal, así. Y no está el doctor Olmedo. No. Sí, yo comprendo, pero
el doctor Frete me pidió cambio, pero me dijo que solamente hacer por papeles, que yo... ¿Qué? No sé, pero claro, ella tiene ahí por papeles, tiene que yo estoy, pero el doctor me pidió favor nomás para figurar, no para estar presencial. Mm. No, pero... Sí, sí. No, y ya. Bueno, y le voy a llamar porque el trato pues fue así nomás. Da, da. No, Frete viajó, él no va a estar, pero él me pidió favor nomás para figurar en papeles. Tal. Dale, a Joel llámele, por favor. ¿Está bien, va? Dale, 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 ya, ya. Bueno, hola a todos. Híjole, disculpen, un colega me pidió ahí un favor para figurar que hoy yo voy a hacer plantón y era solo en papeles y ahora me están llamando, te accidentado, te inferido, no sé qué y cosas y cosas. Qué locura. ¿Qué vamos a hacer? Era un favor nada más, quería que figure en la planilla y ahora, disculpen ya. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar. Disculpen, disculpen. Estamos, bueno, vamos a avanzar, vamos a avanzar. ¿Están viendo este slide? Embriología. Sí, profe. Bueno, bueno, vamos a Sí, ver. doctor. Bueno, disculpe, siempre quiero enfocarle así un poquito de embriología, de anatomía, para relembrar viejos tiempos, ¿verdad? Pero también tiene relación, también tiene relación. Esta imagen ya conocen. Cuando dimos, ¿qué estábamos dando cuando dimos esto? Intestino medio, creo que era apendicitis, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, lembrando que embriológicamente tener el intestino primitivo se divide entre anterior, medio y posterior. ¿Está bien? Anterior, medio y posterior. En el intestino medio era donde se originaba el apéndice, ¿verdad? Y recuerdan que su territorio vascular era muy interesante. ¿Recuerdan? Que el intestino medio, que es desde el duodeno, la segunda porción, la mitad de la segunda porción, hasta la mitad y un poquito más a veces del colon transverso, es territorio de la arteria mesentérica superior. Pero ahora vamos a abarcar todo el colon. Entonces también ya vamos a hablar del intestino posterior o caudal. Son dos segmentos del intestino primitivo, podemos decirle. Vamos a decir, el intestino primitivo tiene 3 segmentos. Ya lembramos, ¿verdad? Ya lembramos, ¿verdad? Anterior, medio, posterior o caudal. Dice, los intestinos medio y caudal, miren que ya está abarcando 2, ¿verdad? Contribuyen a formar colon, recto y ano. Cuando hablábamos de apéndice, solo hablábamos de intestino medio. ¿Recuerdan? Medio nomás. Pero ahora ya estamos hablando de todo el colon, entonces dos segmentos. Por tanto, 2 arterias van a controlar ese sector, ¿verdad? No sé si da para entender. Vasos, cada lado tiene sus vasos, sus nervios, todo, ¿verdad? Entonces, recordar, vamos a ir mirando, recordar este conducto ónfalo-mesentérico también. Vamos a ver que un vestigio de este conducto es el divertículo de Meckel, ¿verdad? Que, claro, tiene mucha relación con lo que vamos a dar ahora y a veces es frecuente, ¿verdad? Vamos a ir mirando. Entonces, ya dijimos, dije, ¿cómo está formado el intestino medio? ¿Verdad? Miren ahí, todo el intestino delgado, ¿verdad? Sería desde la segunda porción del duodeno, segunda porción, la tercera, cuarta, yeyuno ilion, colon, lado derecho, ¿verdad? A uno dicen directamente colon derecho, ¿verdad? Ahí está el ciego, apéndice, colon ascendente, colon transverso, ¿está bien? Miren el territorio de quién es, de la mesentérica superior. Izquierdo sería la mesentérica inferior. Tengo una imagen después que le voy a mostrar sobre el colon izquierdo, ¿no? Acá, como siempre, es tema repetitivo, ¿verdad? Tema que ya hablamos en apendicitis, pero va a ser muy bueno. Cuando más vemos, repetimos, relacionamos, van a fijar mejor, ¿verdad?
Mira, aquí dice, durante la sexta semana el intestino medio se hernia, miren cómo va, como que sale de la cavidad, ¿verdad? Luego hace una rotación de 270 grados en sentido contrario, en sentido antihorario decimos también, o en sentido contrario a las manecillas del reloj. Son términos que se usan muchas veces en medicina, la comparación con el sentido horario o antihorario. ¿Y cuál es el eje? Ya hablamos, mesentérica superior, ¿recuerdan? Y recuerdan que esta mala rotación o mal rotación puede hacer que los órganos se ubiquen en otros lugares. ¿Recuerdan? El apéndice, por ejemplo, en hipocondrio izquierdo, ¿verdad? Ya hablamos de zona apendicitis, ¿verdad? Bueno, entonces hay un proceso de herniación, luego se reintroduce, ¿verdad? Se reintroduce en el abdomen y se queda en su posición final. ¿Bien? Acá yo le muestro nomás cómo ese proceso puede que no se cumpla por completo, ¿verdad? Hay una herniación del intestino, ¿verdad? Esto, por ejemplo, es por defecto de pared, ¿verdad? Un defecto de pared, un defecto congénito, ¿verdad? Pero también, entonces no hubo una reintroducción, no hubo un cierre de pared y tenemos, esto van a ver seguro en pediatría. Después hay otro también acá, miren, onfalocele, ¿verdad? Como son, hay defectos de pared, el intestino, hay una herniación embriológicamente hablando, luego eso se reintroduce y se cierra la pared, pero puede haber un defecto en ese cierre. Entonces vemos esta patología. Más información para los que quieran investigar después, ¿verdad? Seguro que van a dar en pediatría también. Bueno, conducto onfalomesentérico. Este sí. Ya vimos hablar del conducto onfalomesentérico. Cuando hablamos de divertículo de Meckel, por ejemplo, ahí decimos que es un vestigio embrionario del conducto onfalomesentérico. ¿Y qué es el conducto onfalomesentérico? No sé si ya para entender esta imagen, esto es embrio, ¿verdad? Dice acá, cavidad pericárdica, cavidad abdominal. Ven cómo el embrión está plegado, ¿verdad? En una curvatura. Miren cómo la zona pericárdica está próxima al cuello, ¿verdad? A modo de curiosidad nomás, ¿verdad? Se va formando a nivel muy próximo al cuello, después esto va descendiendo en su posición final y eso explica por qué el nervio del diafragma, por ejemplo, va descendiendo desde el cuello, el nervio fénico. ¿No? El nervio fénico, ¿verdad? Principalmente el C4, ¿verdad? Y las ramas, los nervios cardíacos, tanto simpático y parasimpático, descienden a nivel del cuello. Lembran que en el cuello hay una cadena cervical simpática. Tiene 3 ganglios, superior, medio e inferior. Y de cada uno de esos ganglios van descendiendo nervios cardíacos. Y ustedes saben que el organismo es un organismo de la economía por excelencia. Siempre trata de economizar energía y tejido, ¿verdad? Ejemplo de eso es, por ejemplo, la arteria de los dedos. ¿Por qué no vienen 5 arterias directamente del arco aórtico para los dedos? O directamente de la región axilar, 5 arterias. Es mucho tejido, mucha energía para mantener ese tejido, esa célula. Entonces, ¿qué hace el organismo? Envía 2 arterias nada más, ¿lembran? Radial y cubital. Solo 2, hace un arco en la mano y de esos arcos sale la arteria para los dedos. Entonces, es un órgano de la economía por excelencia. Otra explicación es el sobrepeso. Lembran el sobrepeso. Justamente el sobrepeso es un mecanismo de economizar energía al organismo, ¿verdad? ¿Saben? Lo que no gastamos, la energía que no gastamos, se va acumulando en forma de grasa. Bueno, entonces aquí, disculpen, acá me desconcentro de esta llamada, no sé por qué me llaman a mí en los pistachos. No era eso, voy a apagar mi celular. Voy a desconectar mi celular. Un minuto. No sé qué pasó allá en el hospital. Que voy a apagar, no puedo. Apagar. Bueno, entonces, hablamos de eso por la estructura embrionaria aquí, ¿verdad? Bueno, y el conducto onfalomesentérico es este conducto, o conducto vitelino también se llama, ¿verdad? Miren, es una estructura, dice que consiste un tubo estrecho de comunicar el saco vitelino, ¿verdad? Con la luz del intestino medio, ¿eh? La luz del intestino medio. ¿Y por qué queremos saber esto? Es en biología y todo eso. Vamos a pasar acá.
Porque ese conducto ónfalo-mesentérico puede tener un defecto, una anormalidad, ¿verdad? Lo ideal es que, miren, no sé si da para ver, se cierra por completo, desaparece por completo, no hay vestigio, ¿verdad? Pero puede haber unos defectos en eso, ¿verdad? Y hay varios tipos de defectos, varios tipos como vemos aquí. Miren, como pueden ver, el conducto sale en la región del cordón umbilical. No sé si es para entender esta imagen. Este es el cordón umbilical, ¿ven? El cordón umbilical. Entonces, es como si fuera que conecta el intestino medio, ya saben cuál es el intestino medio, ¿verdad? Conecta con la región umbilical, ¿verdad? Esto se va reintroduciendo y va desapareciendo, ¿verdad? Entonces, a medida que se va plegando, el embrión. Entonces, les muestro nomás que a nivel de cordón umbilical. Entonces, el vestigio queda como unido al ombligo, ¿verdad? Porque esa era la zona, ¿verdad? donde se comunicaba con el saco vitelino. No sé si ya para entender. Entonces, eso se va cerrando y ese conducto tiene que obliterarse y desaparecer por completo. No tiene que haber restos de ese conducto ónfalo-mesentérico o vitelino. Pero cuando hay defectos puede ser de varios tipos. Acá, miren por acá, a veces se oblitera, se cierra solamente la parte distal, ¿verdad? Y queda la porción proximal permeable. Ahí es donde se presenta el divertículo de Meckel, ¿está bien? Y es la conexión con el ilion. Recuerdan que intestino medio es duodeno desde la segunda porción, de la mitad de la segunda porción, yeyuno, ilion, colon derecho. Entonces estamos hablando de intestino medio. Y ahí, a nivel del ilion, uno dice 60 centímetros, otro dice 80 centímetros, otro 90 centímetros, desde la unión iliocecal. Ahí está. Entonces, otra modalidad es cuando se oblitera una parte proximal y la parte distal y queda en el medio como un cisto, como un quiste, ¿verdad? Y otra es que no se oblitera, permanece permeable. ¿Y qué puede pasar acá? El intestino conectado al ombligo, ¿qué va a pasar? Acá puede haber secreción de líquido intestinal a través del ombligo, ¿verdad? Puede haber, es un problema, ¿verdad? A nivel ombligo, hay secreción intestinal. ¿Por qué? Porque está permeable. Entonces, aquí de todo esto hablamos solamente para lembrar divertículo de Meckel, que es un divertículo, ¿verdad? Acá justamente le enfaticé eso. Miren aquí, divertículo de Meckel, donde está ubicado normalmente a unos 80 centímetros, a uno dice 60, de la unión iliocecal. Unión iliocecal. ¿Está bien? De la unión iliocecal. 80, otros dicen 100, ya oí hablar de todo por ahí, ¿verdad? Ya he visto también de todo, pero un 80 puede ser. Claro que no vamos a poner la prueba 80, 85 centímetros, no. Solamente estamos hablando de que está bien, perdón. Por eso, esto se puede inflamar también, ¿verdad? Y miren cómo está muy cerca en la fosa ilíaca, ¿verdad? Por eso es un diagnóstico diferencial de apendicitis. Y lo mismo tiene, es indiferenciable, dice algunos, de la clínica de la apendicitis cuando esto se inflama, por su localización. Tanto así que si operamos una apendicitis y encontramos un apéndice en blanco, como se dice en blanco, que ya hablamos, creo que está normal, siempre exploramos unos 100 centímetros de ilion terminal. 100, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces puede estar a los 100 centímetros el divertido. Entonces, una conducta es, operamos apendicitis, pensando que la apendicitis está normal, entonces ahí empezamos a explorar otras posibles patologías, ¿verdad? Entre ellos, exploramos 100 centímetros del ilion terminal. ¿Por qué? Para ver si no es una diverticulitis de Meckel. No sé si da para entender. Y si es mujer y un abdomen en blanco, entonces estamos obligados prácticamente a explorar anexos, útero y anexos, ¿verdad? Trompa, ovario, para ver si no hay un cisto, una rotura de cisto, si no hay secreción purulenta por el orificio de la trompa que comunica con el cavidad peritoneal, ya lembra mismo, ¿verdad? Entonces, se explora y hay que lembrar, tenemos que recordar. Dice acá, después vamos a ver lo que es divertículo falso y verdadero, ¿verdad?
Recordar nomás que el de Meckel es un ejemplo de divertículo verdadero. Ya vamos a ver si eso tiene todas las capas del tubo digestivo. Vamos a ir aclarando eso. Recuerda nomás divertículo de Meckel. Dice, acá dice, es causada, estamos hablando de divertículo de Meckel, ¿verdad? Ya dijimos esto. Estamos profundizando nomás porque es algo que hay que tener en cuenta. Por la obliteración incompleta del conducto vitelino y consiste en una saculación congénita en el borde antimesentérico. Son términos que van a escuchar mucho también en cirugía, ¿verdad? El intestino, lembra que tiene su delgado, tiene su mesenterio, ¿verdad? Entonces hay un borde mesentérico y hay un borde antimesentérico. O sea, sí, ya para mesentérico es la parte que está conectada por donde le llegan los vasos sanguíneos. Y el otro lado, el borde antimesentérico. Algunos hablan que en ese borde antimesentérico es menos rica la vascularización, entonces tiende a operarse hacia él. En el apéndice, por ejemplo, tiene también su borde que va a ser borde libre, ¿verdad? No va a ser el borde de su meso. Entonces, como los vasos llegan por el meso, distalmente también vasculariza, pero se dice más que ahí es menos y la tendencia a las perforaciones son más en el borde antimesentérico. No sé si me explico. Entonces ahí también se le busca al divertículo de Meckel. ¿Está bien? Por suerte está en el borde antimesentérico, porque si estaba en el borde mesentérico, el meso tiene dos capas, ¿lembra, verdad? Y a través de sus capas hay vasos sanguíneos. Entonces imagínense si está metida ahí, a ver, va a ser difícil de encontrar, ¿verdad? Ahí se ve mejor. Muy bien. Acá, miren lo que es la imagen. Miren lo que es la imagen. Miren lo que es la imagen. ¿Ven? Es como un dedo, como una evaginación. ¿Ven? Miren. Y claro, así como la apendicitis se puede empezar a inflamar y evolutivamente puede llegar a perforarse, ¿verdad? Su fisiopatología también es la obstrucción de la luz, ¿verdad? La obstrucción de la luz. ¿Sabes? Y el mío es la misma evolución natural que la apendicitis. Se perfora y claro, ahí va a dar una peritonitis. Una peritonitis. Entonces, esa es una de las causas. Se puede inflamar, todo eso. Otro problema que puede haber, lembran de este ligamento, acá, ligamento vitelino, es como un cordón fibroso. Y acá hermano encontró un caso interesante que puede crear como un anillo, dice, en el extremo distal del, y eso es causante de una hernia, puede causar una hernia. Las hernias son externas e internas, ¿está bien? Entonces, dentro del propio abdomen puede haber una hernia interna. Entonces, vamos después de comentar. Otro divertículo que nos estamos dando cuello ahora, ¿verdad? Pero para ir viendo más y más información, hay otro divertículo que se llama divertículo de Senker o faringoesofágico. Miren un poco, está acá, no sé si recuerdan la nariz, ¿verdad? Coxillo superior, medio, inferior, el esófago, la tráquea, la nariz acá enfrente. Esta zona de la transición aerodigestiva, todo ocurre a nivel de C6, no sé si recuerdan anatomía más o menos. Y ahí vienen como una evaginación también, en forma de un sacular aquí, ¿verdad? Algunos hablan en forma de dedo de guante, ¿verdad? Entonces, y acá miren una radiografía contrastada donde se puede ver esta saculación aquí, ¿verdad? Son divertículos falsos. ¿Por qué? Porque no tiene todas las capas. Vamos a ir viendo. Entonces, términos importantes, divertículos verdaderos, divertículos falsos. Histología. ¿Quién lembra de histología? Gratos recuerdos, ¿verdad? Momentos felices de nuestras vidas. Bueno, vamos a avanzar. Aquí, ¿para qué vemos histología? ¿Por qué lembramos? Bueno, porque el tema del divertículo compromete las capas, ¿verdad? Lembra la capa mucosa, su mucosa y la capa muscular, ¿verdad? Y la serosa, ¿verdad? La capa muscular
tiene dos direcciones. Hay una capa circular y una capa longitudinal. De ahí que se ve la diferencia acá en los cortes. Ustedes van a lembrar mejor que yo porque hace menos tiempo estaban dando. En fin, vamos a lo real, ¿verdad? Que para nosotros. Aquí vemos un ejemplo otra vez aquí, de todas las capas. En síntesis, resumimos en mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Está bien? Ahí estamos mejor, ¿verdad? Pero claro, no sé si hay monitores ahí de histología, cosas así, que van a ir viendo toda la vida esto. Gente que gusta de anatomía patológica, ¿verdad? Su vida va a ser siempre mirar estos colores, ¿verdad? Entre rosa y lila y así, ¿verdad? Bueno, vamos a ver después la anatomía patológica de los divertículos. Vamos a ver ahí que la mucosa se va como herniar a través de las capas musculares. Vamos a mirar. Lembren nomás de esto. Entonces aquí, divertículo de Meckel. Histología. Miren, este es algo muy interesante. No sé si alguien ya oyó hablar por ahí. El divertículo de Meckel es algo extraordinario, ¿verdad? En el sentido que tiene mucho tipo de mucosa, ¿verdad? Que no es, digámosle que normal que esté ahí, ¿verdad? Miren, pues, 60% tiene mucosa gástrica. Imagínense, mucosa gástrica tiene ahí en el divertículo de Meckel. También puede haber tejido tejido pancreático. Miren, la glándula de Brunner. Si bien recuerdo histología, esto se encontraba en duodeno y cosas así, ¿verdad? Islote pancreático, miren lo que es. Mucosa del colon, casi un mundo, una vida se encuentra ahí dentro del divertículo de Meckel. Endometriosis, ¿verdad? Tejido endometrial ectópico ahí, ¿verdad? Y tejidos hepatobiliares, miren lo que es. Tremendo la histología del divertículo de Meckel. Miren lo que es, ¿eh? Bueno, vamos avanzando, damos información para los que quieran ir investigando. Anatomía, como siempre tenemos que lembrar también porque anatomía, cirugía y anatomía van siempre juntos también de la mano. Acá por ejemplo vemos el colon, miren toda su extensión, el colon. Sus características son, miren, las austraciones, miren las austras, las aculaciones aquí, ¿ven? Están determinadas por las fibras musculares circulares. Vamos a volver aquí. A ver, mira aquí, no sé si da para ver. Tiene dos capas. Acá se ve mejor. Miren, dos capas musculares, ¿verdad? Circular y longitudinal. ¿Ven? Entonces, la capa circular es la responsable de estas austraciones. ¿Verdad? Austraciones. Y la capa longitudinal se condensa en 3 puntos, dependiendo de dónde, ¿verdad? Porque en el sigmoide hay 2 nomás, y forman las tenias. ¿Está bien? Acá entonces ahí tenemos las tenias, ¿verdad? Son 3 que inician acá. Las tenias convergen en la base del apéndice. Este es un parámetro muy importante para encontrar el apéndice también, ¿verdad? Creo que ya hablamos de eso. Y a nivel del sigmoide hay 2 tenias nomás ya. Y en el recto no hay tenias. ¿Y por qué es importante? Y a veces es importante para poder identificar en qué segmento del colon estamos, ¿verdad? Claro, si tenemos un abdomen así abierto, ahí nos da para... No, ahí está tranquilo. Pero a veces estamos operando algo en fosa ilíaca derecha y vemos un colon y es el sigmoide. Nada más y nada menos que el sigmoide viene a parar acá. Porque miren, es muy móvil el sigmoide. No sé si recuerdan, tiene un mesocolon sigmoide. Es muy móvil y a veces redundante. Y hacen su curvatura aquí y van aproximándose a la fosa ilíaca derecha. Esto explica también por qué esto se puede torcer sobre su eje. El vólvulo del sigmoide, que la torsión sobre su eje es muy frecuente por su anatomía, ¿verdad? Y miren cómo un divertículo en ocasiones, que es más frecuente en sigmoide, puede doler aquí en fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Recuerdo una vez perfectamente, y no voy a olvidar, operamos a un paciente pensando que era una apendicitis. ¿Y saben qué era? Era un divertículo perforado, imagínense. Y ahí ya ven por qué. Miren la anatomía del sigmoide, ¿eh?
Sigma viene en la letra S, como una letra S griega, de ahí su nombre, sigmoide, forma letra S, de sigma. Entonces el colon sigmoide es, mira, puede estar en cualquier lado ahí, por su anatomía. Entonces, recordar las tenias, las austras. Aquí otra imagen, la arteria mesentérica superior por un lado, la arteria mesentérica inferior por otro lado, ¿verdad? Las venas, también mesentérica superior e inferior por un lado, finalmente convergen para formar la vena porta, no sé si recuerdan, ¿verdad? Y aquí las capas, mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿eh? La capa muscular tiene dos grupos, circular y longitudinal. ¿De dónde el colon entonces? Dice el colon se extiende de la válvula vesical hasta el ano. En realidad, el intestino grueso sería todo esto. El intestino grueso, ¿verdad? Y acá dice, en términos anatómicos y funcionales se divide en colon. El colon solo le considera hasta el sigmoide. Se considera hasta. Y después es colon, recto y ano. ¿Vale? Colon, recto y ano. Entonces el colon es el que tiene estas partes, el ciego, colon ascendente, colon transverso, colon ascendente y sigmoide. ¿Está bien? Son términos que podemos ir avanzando, no hay mucha relevancia en la visión, solo recordar todas las partes, ¿verdad? Referencia anatómica importante, mira ahí si se inicia la unión iliocecal es esta, el ilio con el ciego, ¿verdad? Y hay una válvula iliocecal, ¿está bien? Entonces se extiende, dice, a 90 o 150 centímetros hacia el recto. Siempre decimos que el intestino grueso mide un metro y medio aproximadamente, ¿verdad? O 150 centímetros. Claro que no va a caer en la prueba porque hay mucha bibliografía, mira, 90 a 100, algunos dicen 100 y muchas cosas. Acá, algo interesante, dice el ciego. El ciego es el que tiene mayor diámetro, ¿verdad? Y dice, y su pared muscular es más delgada. Entonces, ¿por qué queremos saber eso? ¿Para qué? Por ejemplo, los problemas obstructivos son más frecuentes, o sea, los del colon izquierdo se presentan más frecuentemente en forma obstructiva. ¿Por qué? Porque el calibre del tubo va decreciendo, es menor en esta zona, es mayor aquí hacia el lado derecho y va siendo menor hacia el lado izquierdo. Por eso que cuando vemos tumores, por ejemplo, tumor de colon derecho y tumor de colon izquierdo, su clínica es diferente. La clínica del tumor de colon izquierdo es más obstructiva. ¿Por qué? Porque una masa, ya su calibre es mismo más estrecho. Y con una masa ahí adentro, empeora eso, ¿verdad? Entonces, y el lado derecho difícilmente es obstructivo. ¿Por qué? Porque es muy grande su luz, ¿verdad? Entonces lo que crea el lado derecho es que forma como una masa, va creciendo más grande, entonces el tumor derecho crea más masa y también es anemizante, heces oculta en sangre. Creo que vimos un caso clínico de reválida que era típico de un tumor de colon derecho. No sé si recuerdan. Había hematoquesia, que era sangre mixturada con la S, había masa palpable, tenía pérdida de peso y otros datos más. Y la respuesta era hacer una colonoscopía, no sé si recuerdan. Entonces, a modo de información nomás relacionamos la anatomía con las patologías, ¿verdad? Son cosas que podemos ir sumando y algún día van a utilizar estos datos. Entonces, más delgada, miren vos, entonces al ser más delgada, ¿verdad? Es más vulnerable a las perforaciones, ¿verdad? Acá, por ejemplo, una perforación de ciego. Más te voy a decir, esta válvula saben que impide el reflujo, ¿verdad? Esta válvula impide el reflujo. Y se está fechado ahí, entonces a veces hay una obstrucción en el colon izquierdo. Y el paciente viene con dolor en fosa ilíaca derecha. ¿Qué indica eso? Y justo una obstrucción y de forma retrógrada va aumentando, se va distendiendo el ciego. Y finalmente puede perforarse acá en el ciego. Y el problema está en el sigmoide, por ejemplo. Bueno, ¿qué tal están ahí? ¿Está muy bien?
colon sigmoide, colon sigmoide. Vamos a avanzar. Me desconcentró nomás el hospital allá. Acá Daniela, ¿qué responder? Sí, dice Daniela, ¿eh? ¿De qué estaba respondiendo? Si lembra de lo que hablábamos. Bueno, a veces vamos a avanzar. Viste que no da para ver los mensajes cuando estoy presentando. Entonces miré ahí y Daniela respondió un sí. No sé un sí a qué, si... ¿Eh? Permiso. Es que entonces las paredes do colo sigmoide son más resistentes do que la pared del colo ascendente? Solo el ciego es el que es más, su pared es más delgada. Su pared es resistente, pero su luz es estrecha. Sí. La diferencia principal está también en la luz. Y solamente compara el ciego con el resto, ¿verdad? Que es más delgado. Después igual. Inclusive el colon sigmoide suele tener hipertrofia de su pared. Hipertrofia en algunas situaciones. Cuando se va a formar el divertículo, por ejemplo, no es que la pared queda delgada. Al contrario, se hipertrofia a veces y la herniación, el divertículo ocurre en sus puntos débiles. El divertículo, más que después no sé si es más o menos esa es tu pregunta hacia ese lado, hay puntos débiles. No es que en general es débil, hay puntos débiles que vamos a encontrar, por ejemplo, donde entran los vasos sanguíneos. Ahí es un punto débil. Por más que su pared sea resistente, inclusive a veces hipertrofiada, porque vamos a ver después que la fisiopatología es que el intestino se contrae más, lucha más, se hipertrofia inclusive en la pared. Igual se forma el divertículo, pero no es porque la pared es más débil en general, sino porque hay zonas débiles. Entonces, no sé si a eso se refiere tu pregunta, pero solamente comparado acá el ciego, que en comparación con lo general es más delgado. Es que me llamó la atención que cuando se hay una obstrucción en el colo sigmoide, se aumenta la presión en todo el intestino grueso, ¿no? Del sigmoide hasta el ascendente, y que lo ascendente es que generalmente se puede perforar también. Entonces, pensando en las austras y la capa muscular de ascendente que podría ser más fuerte que las tenias, yo imaginé que lo más perforativo sería el sigmoide. Mas foi uma boa explicação. É porque existem nas fragilidades, nas partes débiles, né? Então, eu entendi. Sí. Y otra cosa, la dilatación, el problema siempre va a ser proximal a la obstrucción. Entonces, si hay un problema aquí en el sigmoide, la repercusión va a ser proximal. ¿Está bien? Si hay un tumor o algo que está obstruyendo aquí, aquí va a estar tranquilo, pero proximalmente es donde se va a empezar a dilatar. Entonces, por eso que las repercusiones son más hacia el lado derecho, ¿verdad? Y la causa está otro lado. Bueno, a ver. Esto ya pasamos. Y acá un tema clásico. El colon sigmoide es la parte más estrecha y muy móvil. Ya dijimos, ¿verdad? Esa movilidad explica por qué es más común el vólvulo del colon sigmoide. Miren, esto es tema de prueba siempre, ¿verdad? Tema de reválida, inclusive, miren esta imagen en grano de café se le llama, o en U invertida, miren, U invertida. Claro, con mucha imaginación, ¿verdad? Pero bueno, esto es muy indicativo de vólvulo de sigmoide y ese es el enfoque que se le da por la movilidad. Estamos ahí en el sector de anatomía, ¿está bien? Vamos ya avanzando. El estrecho calibre del colon sigmoide hace que la sección del intestino grueso sea más susceptible a obstrucciones. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Obstrucciones. Pero la repercusión va a ser proximal. Entonces lo que sufre va a ser el intestino proximal. Y bueno, y el gas o el contenido va a venir a estancarse acá. Después se va llenando todo y acá
se va acumulando a nivel ciego y colon ascendente, y aquí es donde se presenta la máxima distensión, de forma próxima. La válvula iliocecal, que comunica el ilio con el ciego, ¿verdad? Impide ese reflujo, ¿verdad? Entonces se va acumulando, acumulando, acumulando aquí, y es un problema, se puede llegar a perforar. Los tumores son obstructivos en el colon izquierdo, lo que ya les comenté, y en el derecho forma más masa y es anemizante. Justamente un caso clínico que vimos ya la vez pasada era este, ¿verdad? Pero todavía no vimos tumores, no se preocupen, estamos introduciendo más. Arterias, disculpen por favor, disculpen, voy a llamar al hospital porque no sé qué pasó ahí. Un ratito me tiene muy desconcentrado, no es mi día de plantón, no. Yo hice un favor nomás a un colega ahí y al final me llamaron. Un ratito, por favor, porque no puedo dar la clase. Me desconcentro. Muy desconcentrante, disculpen. Sí, después se fue ya alguien. Casi me muero de un infarto por ahí porque me llamó la recursos humanos de todo el mundo. Yo sé qué figura, pero era un trato verbal. Vamos a ver cómo es el trato ahí. Y ya, y yo ahí con los varios jueves tenía que darle. Pero bueno, ¿y qué? ¿No hizo nota, nada ahí o qué? ¿Ya está solucionado? Muy bien, ahora estoy más tranquilo. Ya apareció el doctor que tenía que aparecer. Acá alguien escribió, el colega no cumplió. Y disculpen, pues, ese es el futuro de vosotros también, ¿eh? Algún día van a ver así. Y un colega quería viajar, me pidió un favor, me dijo, ¿será que podés asignar que vos vas a estar de guardia? Pero solo asignar y no hace falta que te vayas, me dijo. Y al final nadie se fue. Bueno, vamos a avanzar. Arterias del colon. Arterias del colon. Y es un problema este tema porque el que tiene que responder es el que asigna, ¿verdad? O sea que yo tengo que estar ahí. Mi trato con él fue verbal nomás, ¿verdad? Bien, así vienen los problemas. Pero bueno, ya está solucionado. Por un lado, la arteria mesentérica superior, por otro lado, la inferior. El intestino posterior, primitivo posterior, ¿verdad? O caudal, está controlado por la arteria mesentérica inferior. Si a la mitad del colon transverso, descendente, sigmoide, y el recto además recibe ramas de la arteria ilíaca interna también. Bueno, entonces esto creo que ya estamos recordando, ¿verdad? Y aquí a lo interesante, hay una anastomosis, ¿verdad? Entre la mesentérica superior e inferior, no sé si recuerdan, el arco de Riolano, siempre se preguntaban a prueba, miren. Hay una anastomosis a nivel del colon transverso para asegurar la vascularización. Esto ya vimos. Venas, ya saben también, finalmente es drenado por la vena porta, ¿verdad? ¿Recuerdan? Por un lado. Por eso era que decíamos que a los abscesos hepáticos, por ejemplo, la pilieflebitis, por ejemplo, que la inflamación acá a través por un tromboséptico, ¿verdad? De la vena porta, y los abscesos hepáticos, su etiología corresponde al territorio de drenaje. Tanto así que dijimos que la apendicitis puede crear eso y la diverticulitis también. Es que buena imagen esta, ¿eh? Mira vos, el territorio venoso, muy interesante. Linfáticos, recordar también los grupos. Dice, los vasos y los linfáticos siguen el trayecto de las arterias regionales. Las arterias generalmente son el eje, ¿verdad? Si está la arteria mesentérica superior, ahí está la vena mesentérica superior y los linfáticos acompañan. Generalmente acompañan las venas, y las venas acompañan las arterias, entonces ese es el trayecto. Miren los grupos de ganglios epicólicos, paracólicos, y miren los intermedios que van allá acompañando finalmente a los vasos mesentéricos. Y esto se dirige finalmente a una confluencia común, que es la cisterna de Pequet, no sé si recuerdan, y
ahí se forma el conducto torácico, que va a terminar en el ángulo yulo-subclavio izquierdo. Esto tiene más relevancia cuando estamos hablando de una patología, de un tumor, ¿verdad? De un tumor donde puede migrar, puede hacer metástasis a ganglios, ¿verdad? A estos ganglios, metástasis, tanto así que en una cirugía, los oncólogos, si van a operar un tumor, generalmente tratan de extraer la mayor cantidad de ganglios posible y se envía a biopsia a ver si está invadido los ganglios, ¿verdad? Si están invadidos. Si están invadidos ya es un inicio de una metástasis, ¿verdad? Ya no vemos un tumor regional, un tumor localizado. Eso vamos a ver más adelante, ¿verdad? Le explico nomás que hay una secuencia de ganglios que tenemos que lembrar. Y cuando hablamos de apendicitis, recordamos los ganglios aquí mesentéricos, ¿verdad? Que una adenitis mesentérica puede simular una apendicitis. Entonces, siempre recordar. Acá le puse un ejemplo, miren los tumores cómo van aumentando. Dicen, los ganglios centinelas son 1 o 4 grupos linfáticos que drenan cemento específico y se piensa que son el primer sitio de metástasis de cáncer. Entonces, cuando se hace una cirugía, siempre se tiene que quitar los ganglios también, ¿verdad? Y después explorar, biopsiar, a ver si está invadido, ¿verdad? Entonces, depende de los tumores. Por eso lo que siempre se dice que las cirugías de tumores malignos tienen dos tipos, curativos y paliativos. Curativo es cuando llegamos a uno de estos estadios, donde no hay migración de vaso linfático, entonces no hay metástasis. Pero si se llega a un estadio tardío, miren, ya hay invasión y ya hay metástasis. No sé si da para entender. Entonces, este es un enfoque nomás de los ganglios. Vamos a profundizar en su momento. Inervación, simpático parasimpático, ya recuerdan, son ramas ahí del plexo celíaco, pero la parte inferior, el recto y ano, también salen del plexo hipogástrico inferior, que se une con rama del plexo sacro. No sé si recuerdan. Fisiología, estamos tratando de relacionar todo con nuestra patología. La fisiología, esto es lo que ya escucharon hablar mucho. Miren lo que es casi 1,5 litros. 1,5 litros por día. Miren qué volumen interesante, ¿verdad? Del contenido del ilion pasa al intestino grueso. 1,5 litros por día aproximadamente. Claro, si ven otros libros, se ve que hay 1,3 litros, no sé, 1,7 litros, pero 1,5 litros está pasando del líquido. Recordando que el contenido del intestino delgado es puramente líquido, ¿verdad? Va pasando ahí. Entonces, después, la función primordial, principal, nos vamos a dar fisiología profundamente y cosas así, ¿verdad? ¿Recuerdan fisiología seguro, ¿verdad? Buenos recuerdos, todos sufrimos con esas materias, pero ya pasó. Y acá, función primordial es absorber la mayor parte del efluente ileal, lo que viene del ilion, con el fin de reducir pérdidas de agua, electrolitos y nutrientes. ¿Y para qué queremos saber esto? ¿Para qué? Bueno, a veces hay patologías que complican el colon y a veces se tiene que recurrir a una colectomía, ya sea parcial o total, extirpar el colon, ¿verdad? Miren, si extirpamos el colon, todo este contenido, ¿qué va a pasar? No, se va a perder. Entonces, ileostomía, cuando se aboca el ilion al exterior. Hay casos y casos, ¿verdad? Que terminan así, ileostomía. Colostomía es cuando se quita afuera el colon. Una pregunta para los que están atentos, por ahí de repente, si quieren, ¿cuál sería mejor si tenemos la opción de elegir? A veces no tenemos. Hacer una ileostomía o una colostomía. ¿Cuál sería de mejor pronóstico? Tenemos que procurar conseguir Colostomía. Muy bien. Colostomía es cuando se va a abocar el colon. ¿Bien? No sé si ya para entender, vamos a ir viendo, porque un tratamiento después de la diverticulitis es a veces hacer una cirugía de Harman se llama, y una colostomía. ¿Por qué es más importante? Porque si nosotros dejamos un poco de colon por lo menos, no sé, a veces acá el colon descendente, entonces tenemos un trayecto de colon que va a tratar de absorber todo lo que puede, los nutrientes, electrolitos y compañía, ¿verdad? Y líquido, ¿verdad? Entonces, pero si no tenemos colon y solo tenemos ilion, ahí el paciente va a sufrir de entrada
un desequilibrio hidroelectrolítico, una deshidratación, todo un tema. Y inclusive tiene que llegar a alimentación parenteral por las vías, si es que el intestino delgado es muy corto, todo un tema. En fin, ¿por qué hablamos de esto? Recordar que, miren, la función primordial del colon es absorber lo que viene y los nutrientes, agua, líquido, ¿verdad? Entonces, como puede una patología en el colon, altera todo eso, ¿verdad? Altera todo. Avanzamos. Después dice otra cosa, más información nomás. El intestino delgado tiene sus propias enzimas, ¿verdad? Que es de nuestro organismo. Pero el colon, su sistema enzimático es derivado de la flora bacteriana. Ya escucharon hablar seguro de eso, ya vieron, están más frescos. Entonces, ahí es la importancia de la flora bacteriana en el colon. Cumple una función. Inclusive nos ayuda a digerir algunas cosas que no se digieren en el intestino delgado. Entonces, en el intestino delgado son nuestras enzimas, el huésped, nosotros, ¿verdad? Como organismo, secretamos. Pero en el colon es el equipamiento, el sistema enzimático bacteriano el que va a cumplir esa función. De ahí que viene a veces, ¿saben lo mismo? Esa prescripción de antibióticos indiscriminadamente, ¿verdad? Todo eso afecta también a la flora bacteriana normal. Entonces, hoy en día hay mucho control sobre el antibiótico y cosas así. Bueno, motilidad del colon. Acá sí ya vamos entrando en nuestro tema de divertículo. ¿Por qué hablamos de motilidad? Porque una alteración de la motilidad es lo que va a crear ese divertículo, esa herniación en forma de dedo de guante de la pared, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito cómo se mueve el colon. Hay contracciones longitudinales, que mediante las tenias, miren aquí, las tenias son condensaciones de la capa longitudinal muscular, ¿ven? Muy interesante. Y hay contracciones anulares aneus, en forma de aneu, que justamente son las causantes de estas austras. Esa es la contracción de las fibras circulares. Entonces, recordar dos grupos de fibras, creo que ya hablábamos, las cuales pueden ser tónicas o rítmicas. Vamos a mirar qué significa eso. Contracciones anulares tónicas. Dice, esa contracción es lo que le da el aspecto de austrado, miren, austras, al colon. ¿Y cómo es que le da este formato? Porque permanecen por largos periodos. Son contracciones que quedan ahí, ¿verdad? No son contracciones así aceleradas, rítmicas, que otro tipo. Entonces, esta es la característica. ¿Y por qué está ahí tan lento, tan quieto? ¿Por qué no va pasando rápido ya el contenido, verdad? Eso de esa contracción de largo periodo estacionario, miren, ayuda a inmovilizar el contenido del colon, ¿verdad? Hace que permanezca más tiempo el contenido del colon ahí, y eso favorece dos cosas, miren. La actividad bacteriana, que ya saben que todo su equipamiento enzimático tiene que utilizar para digerir algunas sustancias, y también ayuda a la absorción. Entonces, la función primordial del colon era la absorción, y no puede estar pasando rápido. Si pasa, claro, en una situación de una infecciosa, estas contracciones pueden estar alteradas y ahí aparece la diarrea, por ejemplo, donde se va eliminando líquido y es un problema. Saben mismo que la diarrea puede llevar a una deshidratación, una alteración hidroelectrolítica, inclusive shock y muerte, ¿verdad? En niños principalmente. Entonces, estas contracciones son bien coordinadas, ¿verdad? Bien coordinadas. No sé si da para entender. Y acá vamos a ver, vamos a ver si tengo otra imagen. Acá, miren, acá vamos a ver, miren lo que es acá. Ven la flecha por cómo hay contracciones anulares tónicas, ¿ven? Y acá miren, hay contracciones, las contracciones anulares progresan el contenido, movimiento en masa, progresan el contenido, ¿ven? Las anulares programas, son lo que progresan el contenido. Y mira aquí, nada más y nada menos que en esta zona hay contracciones retrógradas.
retrógradas. ¿Y por qué? No tenía que ir por acá, ¿verdad? ¿Por qué viene por acá? Porque dice que esto ayuda a que se empiece a mezclar el contenido del ciego y el colon ascendente, ¿verdad? Y eso da tiempo a la maquinaria enzimática bacteriana y a la absorción. Entonces, no sé si me explico, ¿verdad? No es que va pasando directamente y chao, no. Va deteniéndose lentamente. Mira aquí, el tránsito es de 36 a 48 horas. Imagínense. 1 a 2 días, 1 día y medio a 2 días, permanece ahí, ¿verdad? El contenido. Claro, van a haber bibliografías. Este es de Michan si quieren la fuente. Claro que va a Permiso, haber. profe. Sí, Dice que en el colon ascendente hay la fermentación, además en transverso la absorción de agua, en descendente más solo la compactación de las heces, ¿sí? exactamente. La resecación, compactación. Excelente. Súper. De ahí yo creo que sea ese movimiento retrógrado para hacer una mejor, ¿cómo se dice? Fermentación, claro. Absorción, a fermentación y absorción de la agua, ¿sí? Excelente, excelente. Así mismo, entonces, creo que le puse el mismo más adelante. Vamos a mirar. Así mismo, entonces, aquí lo que estamos haciendo es tratar de conocer los movimientos, ¿verdad? Que es muy interesante, ¿verdad? No es que solo está pasando ahí la comida. Entonces, hace muchos movimientos que son normales, pero cualquier patología puede alterar esto y ahí ya se complica todo, ¿verdad? Entonces, no sé si ya para entender esta parte, gracias ahí por el aporte también, ¿verdad? Contracciones anulares rítmicas, ¿verdad? El otro era tónica, este es rítmica. Tiene desplazamiento prógrado, dice, y retrógrado. Pero este dice, propulsa el contenido en el sentido correspondiente. Retrógrado o prógrado, hacia adelante, ¿verdad? Y solo aparece fugazmente. Así, aparece y desaparece. Después no hay contracción rítmica, aparece y desaparece. Lo que permanecen por buen tiempo son las tónicas. ¿Está bien? Vamos a información. Un dato interesante. Un dato interesante. Miren lo que dice acá. De los alimentos ingeridos llegan con la totalidad de las fibras vegetales. Miren lo que es. Y llegan al colon. ¿Está bien? ¿Y por qué le incluí acá esta imagen? Porque lo más aceptado, la etiología de los divertículos es la falta de fibra, el poco consumo de frutas y verduras. Entonces, miren lo que es, lo que consumimos, la ensalada, la fruta, la ensalada, las fibras, por medio de cereales, podemos estar seguros que eso va a ir llegando en el colon. ¿Ven? Entonces, va a haber más volumen de contenido y el intestino, el colon, va a poder hacer contracciones no muy enérgicas para poder desplazar ese contenido, porque si no hay mucho contenido, el colon tiene acceso a contracciones, ¿verdad?, anulares más intensas, ¿verdad?, más intensas, porque no hay un volumen para poder empujar bien. No sé si se entiende. Entonces, si hay fibras, favorece al desplazamiento de la materia, del contenido del colon, ¿verdad? Favorece el desplazamiento. Y si no hay nada, el colon, o depende de qué comemos, el colon lucha más, aumenta esas contracciones, y ahí puede haber algo que se llama hiperpresión intraluminal, y es lo que favorece la formación de divertículos. Entonces, nada más y nada menos que un mecanismo protector ante esta patología es consumir mucha fibra, ¿verdad? No sé si hay acá compañeros, seguro que sí, que están en nutrición, no sé, y que manejan también información, y sabemos mismo que fruta, verdura, fibras, cereales es muy bueno. Aquí le metí nomás un cuadro ahí, ¿verdad? Los vegetarianos dicen 12% de prevalencia de enfermedades diverticulares, ¿verdad? En comparación a los no vegetarianos, que es un 33%. Claro, no es que le estoy diciendo vamos a ser todos vegetarianos, ¿verdad? Ni estamos hablando profundamente del tema, solamente un dato nomás bioestadístico, ¿verdad? Que cómo se ve, ¿verdad?, la influencia, ¿verdad?, de la dieta rica en fibra, ¿verdad?, sobre ciertas patologías.
Entonces, hay algunos que defienden mucho esto y otros que están en contra. Entonces, es tema polémico, ¿verdad? Pero solamente estamos viendo algo epidemiológico, estadístico, ¿verdad? Que se ve, ¿verdad? Se ve la diferencia. Microbiología, recordando viejos tiempos, ¿verdad? ¿Quién recuerda eso? Parecía que nunca iba a pasar, ¿verdad? Ver todos esos virus por ahí, bacterias, todas esas capas que tenían esos virus, ¿recuerdan? Parecían agentes extraterrestres, ¿verdad? Pero bueno, superaron y estamos ya aquí, ¿verdad? Ya pasó, entonces estamos aquí. ¿Por qué hablamos de bacterias? Importantísimo, ¿verdad? Miren lo que es. 30% del contenido del colon corresponde a la masa bacteriana. Imagínense, muchísima. Y hay como 400 cepas diferentes, dice, ¿verdad? Entonces, claro, si usted investiga otra bibliografía, tal vez va a variar, pero esto es a modo de información así superficial para que aquel que gusta pueda profundizar después, ¿verdad? Entonces, y 97% predominio de anaerobios. ¿Recuerdan cuando hablamos de apendicitis, de peritonitis, los antibióticos que tenemos que dar, ¿verdad? Teníamos que incluir antibióticos que atacan anaerobios, ¿verdad? Que era el metronidazol, por ejemplo. Entonces, vamos avanzando. Y también se habla que hay bacterias buenas, ¿verdad? Que ayudan, ¿verdad? Para la digestión, por ejemplo. Y hay bacterias malas. Entonces, que pueden producir gastroenteritis severa, por ejemplo. Anatomía patológica. Buenos recuerdos también, ¿verdad? Lindos recuerdos, todos tuvimos, ¿verdad? Disculpen por hablarle así, ¿verdad? Pero yo sé todo lo que pasan también en la facultad acá, en cada materia, entonces, pero está bien, ya superado y estamos aquí. No sé también si alguien debe por ahí anatomía patológica, porque creo que en el tercer año, ¿verdad? Y están cuarto. Espero que hayan superado todo ya. Bueno, miren lo que es los divertículos son como herniación, ¿ya? De la mucosa y submucosa, miren. No sé si ya para entender. El lema de esa capa de histología normal que vimos. ¿Qué pasó? Ah, miren, este era es que sí, mostrarle este. Este era la anatomía patológica del divertículo. Miren, tejido pancreático, mira, gástrico, yeyunal, de todo un poco. Este no le mostré. Miren, lo lindo, ¿verdad? Epitelio, ¿verdad? Mucosa, son mucosa muscular. Y van a ver que esta mucosa y su mucosa es como que se hernia a través de la muscular. Entonces, miramos este y ¿ven cómo la capa, la epitelio y su mucosa van ya casi cerca de la serosa? ¿Ven? Es como una abertura. Ustedes seguro que están más frescos en esto, no sé si, seguro que vieron estos temas en anatomía patológica. Entonces, ahí se ve, ¿verdad? Claro, esto una vez operado, se quita la pieza anatómica y se envía a anatomía patológica. Si bien es muy característico a la macroscopía, ¿verdad? A simple vista que es un divertículo, pero siempre se envía, ¿verdad? Porque hay también, no todo lo que... el colon a veces tiene un conjunto de enfermedades, puede haber un tumor por ahí también, ¿verdad? Pólipos, cosas así. Entonces, siempre todo lo que se opera en cirugía siempre se envía a anatomía patológica. Eso es lo ideal. Hasta el apéndice tenemos que enviar a anatomía patológica, la vesícula también. ¿Por qué? Les cuento más que en el apéndice, por ejemplo, puede haber tumores malignos y su principal manifestación clínica es la apendicitis, porque obstruye la luz. Entonces, se manifiesta como apendicitis y resulta ser un tumor. Entonces, siempre hay que enviar anatomía patológica. ¿Por qué? Porque si es un tumor, las cirugías oncológicas son diferentes que a una cirugía de urgencia. A veces hay que abarcar ganglios, hay que extraer. Ya vieron mismo cómo los tumores pueden migrar por los ganglios. Entonces, es diferente una cirugía de urgencia y una cirugía oncológica. Por ejemplo, si operamos de urgencia un colon por un trauma, por ejemplo, o un infarto mesentérico, alguna cosa que está
necrosando ahí, hacemos la extirpación del colon ahí mismo, al ras del colon. Este es el colon y acá está su meso, ¿verdad? Y entonces ahí mismo vamos seccionando, sección y ligadura, y se extirpa el colon inmediatamente, no sé si me explico, sin un margen, pero si una cirugía oncológica se incluye un margen donde se abarcan los ganglios, entonces es diferente, ¿verdad? Y por eso esto hay que mirar siempre, porque puede ser un tumor y tal vez se vuelva a reintervenir si resulta que la anatomía patológica afirma que es un tumor maligno, o por lo menos hacer una quimio, radio, alguna cosa, ¿verdad? No mandar al paciente y después que venga con una metástasis. No sé si me explico. Entonces, siempre anatomía patológica. Viene en forma de dedo de guante, eso es lo que siempre se habla, forma de dedo de guante, una evaginación. Muy bien, al fin, entonces vamos a llegar a nuestro tema, ¿verdad? No sé si la introducción, a mí, yo personalmente pienso que ayuda un poquito a relembrar cosas para llegar a la patología en sí. Excelente. Recordar, ¿cuánto minutos? Excelente. Muito bom, prof. Bueno, fuerza. Lembrar recuerdos. Esto ya hablamos. ¿Qué? Una pausa en la grabación para grabar otro video para no ficar grande. Sí. ¿Cuánto pasó? 1:14. Bueno, vamos a cortar. Entonces, esto fue divertículos, primera parte. Justamente, una buena etapa para cortar. Bueno, gracias por avisar.